Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Y hoy estoy muy contenta porque, como ustedes saben, pues este espacio es de mujeres. Y me da mucho gusto recibir a nuestra invitada porque tengo poco tiempo de conocerla, aunque ya hace bastante tiempo había leído sobre ella. En los últimos días, en las últimas semanas, he tenido la oportunidad de platicar pues mucho más de cerca con ella y de verdad que me da mucho gusto recibir aquí en nuestras oficinas a la maestra Angélica Minor. Muchas gracias, Marisol. Es un gusto estar aquí y agradezco mucho el espacio en Las Hijas de la Malinche. Es un honor estar pues aquí platicando contigo y además en esta charla y con esta copa de vino. Ay, sí, gracias. Maravilloso. Gracias porque pues ahora sí que tú la trajiste y lo cual yo sí te diría que digamos salud, justamente por eso, por la oportunidad de platicar mucho más de cerca contigo, Angélica. Gusto en conocerte. Hoy me estoy tomando un vino, pero quiero presumirles que la vez que pude visitarla en su casa me dio un té delicioso, que ella, como bien lo dice, podría ser hasta un té gourmet. Sí. Platícales de qué té se trata. Bueno, el té es de una hierbita que se usa mucho para el dolor de estómago. A veces la usaban las abuelitas, etcétera. Pero es un epazote, es una variedad de epazote. Pero su olor es muy fuerte. Cuando lo haces en té, cambia totalmente y es un sabor muy exquisito, muy delicioso. Sí, que incluso yo recuerdo, porque pues también mi abuela lo usaba y seguramente sus abuelas escucharán que decían que era el epazote de zorrillo. No lo quería decir. No, yo sí lo tenía que decir porque yo así lo conocía. Sí, así es. Y cuando me dijiste, ¿quieres té de epazote de zorrillo? Y dije, ay, sí, porque de verdad dije, bueno, pues nunca lo he probado, pero... ¿No la habías probado? No. Es una delicia. Es una delicia. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues ustedes dirán, ¿y quién es Angélica Minor? ¿No? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué la invitaron a Las Hijas de la Malinche? Bueno, porque yo sí creo que es una hija de la Malinche. Gracias. De verdad. Y les puedo platicar que efectivamente ella, pues, tiene publicados 2 libros, ¿no? Pero voy a leer un poquito, dice. Angélica Minor es originaria del municipio de Panotla. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Literatura por la Universidad Iberoamericana. Profesora de Educación Preescolar, como docente y directivo tuvo la oportunidad de fomentar la lectura y promover la cultura en general. Autora del poemario Gente de Adobe, donde ahonda en el entorno contextual de la oralidad como una forma de escritura creativa, trabajo con el cual obtuvo el grado de maestra. Asistió como escritora invitada al 4º Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo por la Paz y Emancipación Humana, donde recibió la bienvenida por parte del presidente, nada más y nada menos que Fidel Castro, en el Palacio de la Revolución de La Habana, Cuba. Ha participado en encuentros y lecturas en varios recintos culturales, incluyendo el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas nacionales y ha sido parte de talleres literarios con escritores como Juan Bañuelos, Eduardo Milán, Eduardo Langagne, Ricardo Yáñez y Ethel Kraus. Pues nada más. Ese es el último libro que tienes, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ahorita platicaremos de eso. A mí me gustaría primero que me platicaras, Angélica. Platícanos de tu familia. ¿Eres única hija? No, fuimos 9 hermanos, bueno, 9 hijos. No, pues, es que antes no había televisión ni había nada de esas cosas, ¿no? Y era el único placer para nuestros papás, ¿no? O sea, ahora tenemos otros placeres como el vinito, ¿no? Sí. Ahí sí, bueno, también lo había, pero
En otra presentación. Era pulque, era tequila, ¿no? Pero sí, fuimos 9 hermanos. Uno que siguió después de mí murió, entonces quedamos 8 hermanos. Somos 3 mujeres y los demás hombres. Ahora ya somos menos porque a raíz del COVID hace un año pues murió el más chico, era más chico que yo y murió pues el que cuidaba a mi mamá, etcétera. O sea, ¿tú eres de las mayores? No, yo soy de las chicas, de las chicas, sí, sí, bueno, ahorita soy la más chica porque ya mi hermano ya no está. Ah, ok. Oye, Angélica, ¿y cómo era tu infancia en el municipio de Panotla? A mí tanto Totolac como Panotla se me hacen unos municipios increíbles. Platícanos de tu niñez. Bueno, yo recuerdo mi niñez con casas de adobe, como una ranchería, a pesar de ser un lugar tan cercano a Tlaxcala que ahora lo vemos en un instante estamos, pues en aquella época no, le llamaban un circuito, no era la combi, no era la vitrina, que después hubo la vitrina, ¿no? También ya es icónico, pero era un circuito que era un camión muy largo, muy grande y llevaba unas llantas, a veces su llanta de refacción a veces la llevaba hasta atrás, olía mucho a gasolina. Eso recuerdo. ¿Eran los camiones estos que les decían totoleros? Ándale, pero era lo único que había. Y también no había coches, había carretas, Estoy hablando de la prehistoria, no me pregunten mi edad, por favor. Pero bueno, eso forma parte de tu infancia. Totalmente, y era una manera de jugar con la tierra, jugar con el campo y tener un espacio grandísimo para jugar. Y además pues no había muchas responsabilidades, ¿no? Yo no recuerdo que tantas tareas y decir, tu mamá ya vete a dormir porque mañana te tienes que levantar temprano. No, jugábamos hasta las 12 de la noche y además era la pipiolera, que son todos los chiquillos y pues había muchísimos, ¿no? Primos, primas y vecinos. Y recuerdo incluso que varias veces hasta estuvimos a punto de incendiar la casa pues nos dejaban jugar con lumbre y hacer la comidita y hacer cosas ahí. Recuerdo mucho un lavadero donde nos aventábamos y poníamos una fogata y pasábamos en medio de la fogata. Nunca nos incendiamos, pero tampoco había vigilancia. No había esa vigilancia, los papás estaban demasiado ocupados, o sea, en criar a tanto chamaco y ver que comía, ¿no? Que pues éramos muy, muy libres, pero yo creo que también la otra situación es que no había tanto peligro como ahora, o sea, sí lo sabía, pero ahora no podemos dejar a nuestros hijos solos, ¿no? En aquella época pues no había sí había maldad de los vecinos o algo, pero la delincuencia organizada que ahora se da, pues no había esa. Ya se empezaba a ver cuestiones. Cuestiones, por ejemplo, había la señora, yo escuchaba que vendía la hierba mala. Ah, ¿sí? Sí, entonces decían que bueno, yo era de las más chicas y que a veces buscaban, incluso está por ahí en alguno de los poemas, buscaban a los hombres mayores y pues no estaban. Se iban con no sé si voy a cometer una indiscreción, bueno, mejor no la cometo, con una persona de allá porque sus hijos todavía viven, por respeto a ellos, cada quien busca cómo vivir, pero era una persona pues que tenía el trabajo más antiguo, ¿no? Y allá se iban los chavos a fumar marihuana, la hierba mala, a fumar marihuana y a tener sexo y todas estas cosas que se van dando, ¿no? Y esas son las cosas que yo recuerdo de las cuestiones de delincuencia que se empezaban a dar. También recuerdo mucho los pueblos que eran violentos, Santa Isabel, Texoloc, que le decían pueblo quieto y que
decían que en los bailes si no había un muerto, pues no había estado bueno el baile, ¿no? La fiesta, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, con todas esas historias, también la comida, las pláticas alrededor del tlecuil, los anafres, o sea, todo ese olor, todas esas cosas de leña, de frutas, de flores, de tierra mojada, pues era pues una cosa maravillosa, ¿no? Pero que se te va impregnando y se te va haciendo sangre y que pues nunca, jamás te abandonan. Y yo creo que a eso obedece pues tu libro, ¿no? O sea, Sí, el nombre y totalmente. todo, de Sí, toda de todos estos recuerdos de tu niñez, ¿no? sí, efectivamente. Ujú. Efectivamente, hay mucha biografía. No estoy haciendo biografía, claro, pero hay estoy hablando prácticamente de lo que conozco desde niña, Ujú, ¿no? claro. Y en determinado momento eso es una materia prima increíble Ujú. de escritura es una materia intangible, pero que está ahí y sigue estando ahí. Sí, 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 sí. Oye, Angélica, bueno, obviamente ya nos platicaste, tienes muchos hermanos, ¿no? De los cuales desafortunadamente algunos ya fallecieron. Em, ¿Cómo decides estudiar para ser maestra? ¿En qué momento? Digo, yo Sí, sé que sí, por tradición Panotla sí, hay muchísimos maestros, exactamente. pero ¿por qué? ¿Por qué se dio? Pues hablando de las cuestiones de tradición, podemos a lo mejor remontarnos desde la época de la colonia, que las mujeres eran instruidas para tareas que no fueran tan complicadas y una de ellas, decían, era maestra. Ujú. Las mujeres allá en Panotla generalmente estaban, ya casi tenían un destino de Mm, ser maestras esa era en la ruta. exactamente. Mis hermanas y yo nos rebelamos y yo quería estudiar literatura desde esa época, Mm, pero mi papá tuvo un coma diabético y yo había terminado secundaria porque pasé de secundaria a normal y entonces para mí fue un conflicto de decir termino una carrera en 3 años, era así, o me meto a una universidad, no, tenía que estudiar el bachiller. ujú, Y entonces todavía hacer una universidad, pues era muchísimo tiempo. Y pues, porque no me quedó de otra, lo hice. Después creo que me agradó mucho, fue algo muy maravilloso, sobre todo los niños. ujú, Los niños ahí vale la pena todo, cualquier cosa, ujú. por por la enseñanza y pues también pues agradezco mucho a esta noble tarea porque fue la que me dio de comer Mm, y la que mm. me sigue dando de comer todavía. Sí, Es una oye, y luego maravilla. también hay otra decisión que tomas para estudiar ciencias de la comunicación, como por qué dices, bueno, pues aparte de ser maestra, quiero estudiar esto. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Cuando termino la carrera de maestra, me toca en el estado de Morelos y sigo con mi insistencia de querer estudiar literatura. Mm, Entonces me voy a Cuernavaca, que es el único lugar donde había. Estaba muy lejos, tenía que estar en clases en las horas que yo trabajaba y no lo mm, logro. No logro estudiar literatura, una carrera de literatura. Entonces me traslado a Puebla, vuelvo a hacer lo mismo y no puedo estudiar literatura. Entonces me vengo a Tlaxcala, o sea, son 3 estados que recorrí. Me vengo a Tlaxcala y también me vuelvo a topar con lo mismo, porque era en las mañanas y en las mañanas trabajaba en ah, ok. filosofía y letras, estudiar Ujú. literatura. Sí, sí, sí. Y entonces escucho que se iba a abrir una escuela. Yo dije, algo se me ha de pegar de literatura. Yo creo que los de ciencias de comunicación ven todo. Entonces algo ha de haber.
Y fue como me meto a ciencias de la comunicación, pero no estaba muy convencida de ser. No estoy convencida que no ejerzo ciencias de la comunicación. ¿Ni nunca ejerciste? No. O sea, no. Yo tendría que volver a hacer la carrera para ejercerla. Para saber si ahora sí puedo elegir alguna de las opciones. Mira. Sí. Es... Y bueno, pues obviamente, digo, este acercamiento con las letras después de que estudias ciencias de la comunicación y que, como tú dices, pues no era lo tuyo, ¿no? A lo mejor lo estudiaste porque formaba parte de tener ahí una inquietud y de suplir algo que andabas buscando, ¿no? Claro. Pero ¿cómo te topas con las letras de una manera más cercana? O sea, ¿cómo llegas? En esa época yo ya empezaba a escribir, incluso desde la normal yo escribía. Tenía una maestra de español que le gustaba lo que yo escribía. ¿Qué escribías? Poesía, siempre he escrito poesía. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces esta maestra me había dicho, pues te voy a apoyar. No sé de qué manera, ahora no entiendo de qué manera me quería apoyar, pero porque pues una maestra, pues lo que te puede apoyar es en conocer, yo creo, en acercarte libros, eso es maravilloso, pero ya en publicar y todo eso, pues no había las situaciones de esta época. Pero desafortunadamente fallece la maestra y pues me vuelvo a quedar en blanco, ¿no? En este sentido, obviamente que yo escribía y leía yo, pero sobre todo textos de los libros que tenía yo en secundaria, en normal, etcétera. Posteriormente, pero es que ya ahorita recuerdo, estamos haciendo un juego de memoria porque hay dos cosas, hay algo que no había recordado. Cuando yo tenía mi libretita ya de escritura, yo supuestamente ya tenía casi un libro, ¿no?, escrito. Entro a Ciencias de la Comunicación y Susana Fernández nos pide un texto, lo ve y se da cuenta que yo tengo habilidades para la escritura. Pero yo tenía, esto es lo curioso, muy curioso que se va dando. Tenía un amigo en Panotla que estudiaba letras. Y entonces yo iba, bueno, tú como estudias letras, le decía yo, mira mi cuaderno, mira mis cosas, ¿tú qué opinas? Y yo ya estaba así como que queriendo la crítica, ¿no? Sí. Y me decía, pues ahí la llevas, ahí más o menos, ahí vas, ay. Ay, qué ánimos. Pero ¿qué crees? Dice, ¿qué crees? Tengo un maestro en literatura, dice, un maestro buenísimo, dijo un maestro, dice, un escritor, o sea, yo jamás había visto un escritor, dice, y viene, dice, pero es de los grandes, dijo, de los grandes, ¿qué? O sea, ¿de qué me hablas? Dice, no, dice, es buenísimo, dice, y él te puede ver tus escritos, un día te voy a presentar con él. Y me parece que yo le di hasta mi cuaderno, dije, llévale mi cuaderno, ándale, tú me dices, porque yo no puedo verlo, le digo. Sí. Entonces, pues obviamente que en aquella época pues había mucha timidez, mucha inseguridad, y cómo vas a ir a ver un escritor y dicen que un escritor famoso, que además yo me imaginaba una persona pues de las películas, ¿no? Un hombre alto, muy bien parecido, a lo mejor hasta atlético, no sé por qué me imaginaba que así podrían ser los escritores. Sí. Entonces ella pasó el tiempo, pues nunca me dijo nada de mi cuadernito ni nada. Yo creo que hasta le dio vergüenza llevarle, o se le hubiera botado el escritor famoso. Entonces ya estando con Susana Fernández me dice, oye, no me acuerdo a mí y a quién, me dijo, hay un escritor que viene a dar talleres de parte del ISSSTE, deberías ir a entrar a su taller. Y entonces le digo, sí, yo quiero entrar, yo voy. Entonces ya voy pero me dijo algo. Dice, cuidadito, no te vayas a meter con él. Nunca le he preguntado por qué me dijo eso, pero creo que le hubiera hecho caso.
O sea, fue una instrucción como cuando le dice a tu hijo, por favor, no te vayas a subir. Y bueno, ahí va, sí, ahí va, directo. exactamente. Qué chistoso, exactamente, ¿no? Sí, es curioso. Entonces yo ya llego al taller y entonces me acuerdo muy bien que yo buscaba al señor escritor alto, guapo, y yo veía, ¿por dónde está? ¿Dónde está? No, pues nunca lo vi. Oye, y el escritor se es bien enojón, me dijo alguien. Y ahí está, ¿dónde? Y cuando veo un señor chaparrito, panzoncito, ese es el escritor. Dice, sí, dice, es el escritor. Bueno, pues se me vino abajo toda mi concepción del escritor. del escritor famoso, ¿no? De la famosa y guapos. Grandes. No, y es que, ¿sabes qué? Que uno se va casando con las cuestiones de la televisión, ¿no? ¿Cómo te ponen a los artistas y a los que representan el papel de escritor? Pues te imaginas así. Y ya yo dije, es el escritor. Bueno, pero cuando yo cambio de concepción de un escritor es cuando yo lo escucho, ¿no? Y cuando veo que ese escritor es una enciclopedia andante. Entonces, pero sí empiezo a ver el rigor que tiene de la escritura. Uh-huh. Y que yo recuerdo que algunas personas dejaron de escribir porque pues era muy duro, uh-huh. A lo mejor, pues es que así fue criado también, a lo mejor ahora ya no se hacen esas cosas, pero hay gente que no aguantaba el taller y se iba. Yo creo que a mí lo que me ayudó es que me parece que le gusté al escritor. Y por eso a lo mejor no salí tan huyendo, o que me haya dicho, sabes que esto no sirve. Sí, y además fue un poquito más, en esa época, en ese tiempo, más condescendiente con lo que le enseñé. Ay, vamos a ir viendo poco a poquito, vamos a ir viendo, pero no me dijo cómo íbamos a ir viendo, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poquito tu escritura, exactamente. Bueno, pero a ver, a mí me gustaría que aquí hiciéramos una pausa, Angélica, y nos platicaras quién es este escritor, porque bueno, pues al igual que yo, seguramente en un principio dije, pues quién sabe quién es, ¿no? Como tú te lo imaginabas, alto, guapo, atlético y demás, ¿no? Y bueno, pues yo también cuando escucho hablar de él, que está aquí en Tlaxcala, y que también la gente dice, bueno, es que es el maestro, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, pues sí, es el maestro, ¿no? Pero ya cuando tú empiezas a conocer su biografía, dices, bueno, pues es un gran maestro, ¿no? Y es Juan Bañuelos. Exactamente. Pero es que en esa época piensas que los grandes escritores ya están muertos. ¿Así pensabas? Sí, que ya no son de carne y hueso. Entonces te imaginas que pues una gente famosa pues no puede ser ya de este mundo, ¿no? Generalmente ya se hacen famosos, yo decía en esa época, pues cuando ya no están en esta vida, ya es cuando sale uh-huh. su biografía, su obra y todo ese asunto, ¿no? No, y efectivamente, yo ni sabía ni quién era Juan Bañuelos aquí. Yo leía mis libros de secundaria y de primaria, de la normal, de literatura. No lo vi nunca en esos libros, pero y algún día me dijo qué bueno que nunca supiste quién era yo antes, para que no te prejuiciaras. No, pues me hubiera dado miedo, te lo juro. Pues sí, porque ya cuando ves todo lo que ha hecho en su vida, y la trayectoria, y además lo que conoce, lo que sabe, pues sí te espantas, ¿no? Sí. Pero pues yo nunca me espanté porque no sabía. Pues hoy en día yo creo que es uno de los poetas más reconocidos a nivel país, ¿no? Sí, y creo que más reconocido, bueno, siempre era muy reconocido, sobre todo en el extranjero. Uh-huh. Pero eso ya lo vi después, y pasó una cosa muy curiosa, porque un día me dijo, a lo mejor vio que me juntaba mucho con Juan Susana, pero yo estaba en su escuelita, y entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay permiso, porque me volaba unas clases para ir al taller, no hay permiso. Digo, ¿de qué? Dice, pues de ir al taller, tienen que dedicarse a sus clases. Sí, está bien, pero ya no hubo permiso. Entonces,
me acuerdo que hubo una ópera, la ópera china famosa, que vino a Tlaxcala. Y entonces yo voy a la ópera y me encuentro al maestro. Y obviamente, como estaba sentado, ya no le vi que era bajito de estatura. Lo vi con traje, perfumado y no de otra cosa. Entonces lo veo ahí sentado y me dice, pues luego me abordó, oye, ¿por qué ya no has ido al taller? Porque ya no me dan permiso, le digo, tengo que estudiar. Y pues estoy hablando que yo era una chavita de 24 años, ¿no? 24 años, digo, no, ya no puedo ir. Y entonces, pues, obviamente que el escritor sabía lo que quería, a lo mejor no quería que yo escribiera, pero a lo mejor quería otra cosa, ¿no? Pero, entonces me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una excepción contigo y cuando salgas de la escuela, tú vas y cenamos o comemos y allá yo te voy a enseñar las técnicas de la escritura. Va, sale pues. Pero yo me preocupé. Dije, yo no tengo para pagar un restaurante. ¿Con qué voy a pagar? Ya después me di cuenta que lo iba a pagar. y ya sí, efectivamente, ya fue como platicábamos de literatura, de libros, de cosas, y fue así como que dándose una relación de amistad primero, y después pues se fue dando otra relación que a mí me asustó porque yo lo veía como que pues como mi papá. Dije, no, pues cómo voy a... Incluso a mi hermano, el muerto, le dije, oyes, creo que el escritor me anda echando los perros. Y me dice, pues no le hagas caso. Pero como tú dices, ahí te dicen no vayas al pozo y te vas, ¿no? Te vas de cabeza. Y lo curioso de todo es que siento que en aquella época yo rompí toda regla, porque un día me salí de mi casa y me fui a vivir con él al albergue de la Loma. Y viví por mucho tiempo en el albergue de la Loma con él. Y pues me sentía yo la princesa, me supongo, ¿no? Porque no cocinaba, no tendía la cama, me llevaban la comida hasta el cuarto, etcétera. Pues pues sí me cambió la percepción de todo. De lechero o el panadero que me querían echar los perros o algo, pues no, pues un escritor. Y sí, yo no sé, todavía nunca me he atrevido a preguntarle a mi mamá, que todavía vive, ¿qué pasó en mi casa? O sea, que yo me pongo en su lugar, ¿qué pasaría si una hija mía se larga con alguien que le dobla la edad, se va y de repente dices, ¿qué onda, no? O sea, yo creo que yo voy y me la saco y me la traigo, pero nadie me sacó, Nadie me dijo, y a lo mejor, no sé qué, ni mi papá, ¿no? Llegó el momento que yo veía a mi papá, porque pues en Tlaxcala todo el mundo se conocía. Sí. Tenía un negocio en La Guerrero de persianas y cortinas, y yo llegué a pasar por ahí con Juan Bañuelos y él me veía, yo no sé el dolor pero nunca me dijo nada. El dolor que sentía, me imagino, de ver a su hija pequeña de 24 años pasando con un señor que le doblaba la edad. Entonces, ahora sí lo veo. Ahora sí me da no sé qué reflexionarlo, ¿no? Sí, pero sí fue muy, muy duro. Seguramente. Pues sí. Vamos a decir salud, maestra. Salud. Salud por esos recuerdos y por esa valentía. Que me los estás haciendo traer, y qué maravilla, porque si no te los preguntan, de repente se quedan en lo más recóndito. Sí. Bueno, pues mientras te tomas tu vino, a mí me gustaría agradecer a Nanovid, que es patrocinador de nosotros, porque en un principio íbamos a tomar agua, pero bueno, ya llegó el vino y ahora vamos a tomar el agua después del vino. Entonces, muchas gracias. Nanovid es una empresa de unos amigos tlaxcaltecas muy entusiastas. Les mando un saludo a Pedro y a Juan Carlos. Y es una empresa 100% tlaxcalteca. Y yo les invito a que sigan sus redes. Pero si están en Tlaxcala, tienen un establecimiento, ahí pueden ir a Teotlalpan, número 21, en La Candelaria. Y también si quieren pedir agua, es al 246-111-3637. Y de verdad se los puedo asegurar que si son exigentes en tomar agua,
esta es una excelente opción para que lo hagan. Así es que se los recomiendo mucho. Sí. Y también acabo de visitar un lugar, maestra, no sé si tú ya lo conoces, pero se llama Suculenta. Es un restaurante muy bonito, que tiene toques de un artista que tenemos muchas ganas de entrevistarlo en Revista Momento, que él es César de Carpulalpan. Y la verdad es un lugar muy agradable. También si tienen oportunidad de ir a cenar, de ir a comer, de ir a desayunar o de ir a tomarse una copa, pues ahí es una excelente opción. Ellos es una cantina familiar, donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana, muy mexicana, porque además tienen un toque también muy mexicano. Entonces, pues, La Suculenta se encuentra en Lira y Ortega número 70, en Tlaxcala Centro. Así es que, invitados. Está muy padre el lugar, muy cerquita de donde está la biblioteca. Así es que de la biblioteca te puedes pasar a tomar un trago sin problema, ¿ok? Bueno, maestra, a mí me gustaría preguntarte ¿qué te enamoró del maestro? Pues me enamoró la poesía, el conocimiento que él tenía. Me acuerdo que él me decía que para ser escritor, pero ya me di cuenta que no es tanto lo que decía que tenía uno que ser uno de los hombres o mujeres más preparados de su tiempo. Y todo el tiempo estaba leyendo, todo el tiempo, y lo sabía todo. Yo lo veía convivir con filósofos, con médicos, con científicos. Sabía de todo. Era un hombre pues muy, muy sabio. Y creo que todas esas situaciones pues a mí me fueron convenciendo de convivir, de querer convivir toda la vida con una persona así, y con una persona que se puede decir que solo la ves en otros espacios, en otras dimensiones, y que vino a abrir la cuestión de la escritura aquí en Tlaxcala, después de los escritores que... Porque si aprendiste algo, aparte... O sea, sí aprendiste a escribir, sí te dio las herramientas. Aprendí de todo. Y además un hombre muy experimentado, claro. Uh-huh. Sí, tuve que aprender. Mira, sobre todo creo que a veces hablan mucho de los maestros como el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que yo aprendí mucho. Aprendí sus técnicas, pues eso se agradece. Yo veía uh-huh. Como, por ejemplo, yo escribía poemas muy cortos, ahora pues puedo escribir poemas cortos o poemas demasiado largos. Él era de poemas también muy largos de repente. Uh-huh. Eso lo aprendí. Hace rato con una amiga me dice, es que este poema está muy largo. Yo escribo a veces poemas de 8 páginas. Incluso el de este libro es un solo poema, y este es también un solo poema, pero en partes, y esas cosas pues las aprendí también. Vi que leía, en qué se interesaba, también me remontó mucho, me ubicó en mis raíces. Creo que es de las cosas que él más admiraba en mí, las raíces, el acercarse a la gente, al maíz, a la cosecha, a las comidas, a las formas del habla, todas esas Cayó a los cosas. Pies ante una tlaxcalteca. Totalmente. Había por ahí una anécdota que le decían, es que, maestro, quien toma agua del pocito no se va de Tlaxcala. Y sí. Pues sí, no se fue hasta... Pues todavía regresó, hasta que ya le dije que no más tlaxcalteca. Oye, y bueno, producto de esto, tienes un hijo. Sí, tengo un hijo con toda la cara de él, con muchas
Yo a veces dudo, estábamos hablando de muchas, hace rato, fuera de cámaras, de las cuestiones de los genes, me decías, y yo digo que hay muchas cosas que son aprendidas socialmente, pero me he descubierto en mi hijo cosas que él traía y que nunca fueron aprendidas, y a veces dudo, dije, es que ¿cómo? Hay una cosa que a mi marido no le gustaba, que era la impuntualidad, y a mi hijo tampoco. Él era muy selectivo con sus parejas, y aunque se viera, yo conocía a muchas mujeres que andaban tras de él. Es más, en aquella época me sentía afortunada porque decía, me escogió, cuando yo yo lo escogí más bien. Entonces, no debía escogerlo, yo lo escogí, porque pues de todos los enamorados que tenía, pues yo lo escogí. Pero no era un hombre así mujeriego, era muy coqueto, tenía muchas amigas, muchas amistades, pero a mí me consta que pues que no era una persona infiel. A lo mejor por ahí me sale alguna que sí. Y entonces esas cosas como que se van transmitiendo, y mi hijo es así. Mi hijo es así, o sea, es de los que no... ¿Físicamente se parece a él? Sí, salió mejor mi hijo. Es más alto, es más guapo. Más parecido. Sí, la nariz más afilada, media respingona como la de la abuela, pero pero sí tiene muchos rasgos de él. Tiene la misma voz. Tiene la misma voz de él. Sí, con decirte que pasó una anécdota muy curiosa. Un día hablan por teléfono y dicen Juan Bañuelos, y como mi hijo también se llama Juan Bañuelos, pero es Juan Demián Bañuelos, dice él, sí, a sus órdenes. Hola Juan, ¿cómo has estado? Pues bien, él piensa que pues a una amiga le está hablando, ¿no? Y dice, bien, muy bien, aquí estoy. Dice, ¿y ahora qué andas haciendo? Estoy aprendiendo guitarra. Dice, estoy tocando la guitarra. ¡Ah! Le dice la otra voz, dice, pues no sabía que tocabas guitarra aparte de escribir. Y entonces hasta que de repente se da cuenta, dice, bueno, ¿a quién busca? Dice, pues a ti, a Juan Bañuelos, es que yo soy su hijo. Por ahí hubiéramos empezado. O sea, lo confundían mucho con la voz. Con la voz de él, te digo, sí, tiene mucho de parecido, y además es el de todos los hijos que tuvo, es el único que le salió artista, bueno, que está metido en cuestiones del arte y de todas estos rollos, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría preguntarte, Angélica, justamente, ¿qué diferencia hay entre la Angélica antes de y la Angélica después de ser la esposa de Juan Bañuelos? Pues creo que hay madurez, hay una apreciación, perdón, del arte, ver el mundo de otra manera, y con otros ojos, con ¿no? otros ojos, porque aunque lo tienes, no eres consciente, ¿no? Todo ese mundo que te rodea, y que en algún momento hasta te avergüenza de decir, soy hija de campesino, fui pobre, no tenía yo que comer, comía yo lo que podía, no tenía yo ropa, o anduve sin zapatos, etcétera. Y entonces el recuperar todo eso y verlo como parte de una realidad que tiene sus cosas maravillosas, pues forma parte de la relación con Juan. Y el ver la cuestión ya también del conocimiento de nuestros pueblos, y el orgullo de nuestros pueblos, ¿no? Eso me lo devolvió también él, o sea, totalmente. Él admiraba mucho toda la cuestión de la cultura regional, las comidas, disfrutaba mucho de la comida tlaxcalteca, la ropa. Es más, a mí me conoció con el pelo corto. Creo que todavía le sigo, las lealtades no hablan. Yo me acuerdo que desde esa época me dejé el pelo largo y nunca más me lo he cortado. Me gusta el pelo largo, pero fue así como que también la ropa típica. Me acuerdo que usaba mucho ropa típica, y algún día mi hermana me dijo, oyes, con tu pelo largo y esa ropa pareces india. Y le dije, es que soy.
y a mucha honra y me encanta. Le dije, lo único que lamento es no saber la lengua náhuatl, le digo. Sí, exactamente, eso me devolvió, me transformó totalmente. Hay cosas muy buenas, muy maravillosas. A mí me gustaría que evocaras otra vez esto que platicamos en tu casa, Angélica, y que, pues como tú dices, son momentos que, pues, en tu vida habías pensado que ibas a vivir, ¿no? Como saludar de mano a Fidel Castro, ¿no? Que sin duda es un personaje emblemático en la política del mundo, ¿no? Y sí, es un totalmente. Referente. Y entonces tener esta posibilidad de estar con él, a mí me gustaría que nos platicaras esa anécdota. Bueno, antes que nada no traje las evidencias, las fotografías, pero tú ya las viste. Sí, ya viste las fotografías que fueron enviadas directamente desde la embajada de Cuba. Me las enviaron. No sabía yo que existían esas fotografías antes de que las enviaran. Resulta que al maestro Juan lo apreciaban mucho en Cuba. Él siempre estuvo con la Revolución Cubana. Iba seguido y obviamente que pues lo trataban muy bien. Incluso yo fui como 3 veces a Cuba y incluso nos pedían el pasaporte y ya después decían ya está registrado, ya pueden pasar. O sea, un trato muy preferencial, para el maestro. O sea, era amigo muy cercano de Fidel Castro, ¿no? Sí, exactamente. Y de la gente de Cuba, fue invitado varias veces también como jurado, etcétera. Y en una de esas que yo voy, veo que había conciertos, había pues varios eventos. Y yo me voy a un concierto. Me invitaron, me mandaron la invitación desde la embajada para que yo participara en este encuentro por la humanidad. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos yo me voy a ir a otro lado porque nos mandó a traer el comandante. Nos mandó, dijo él, o sea, él y los demás escritores. Yo en aquella época pues sí estaba yo dando mis primeros pininos como escritora. No tenía yo un libro publicado, pero estaba ya en puerta el de Gente de Adobe. Y entonces me voy al teatro y lo que yo tengo entendido de la historia es que llega allá y le dice, ¿y dónde está tu mujer? Le dice Fidel Castro. Le dice, pues es que no la dejé, ¿sabes qué? Voy a mandar a buscarla. Voy a mandar a buscarla porque ella tiene que estar acá. Y me manda gente especial, me manda un transporte también especial y me buscan hasta que me encuentran. Y dicen, es que el comandante quiere que esté usted allá. Y ya me agarro mis cosas, traía una maleta y me voy. Después me enteré que todos eran revisados porque en esa época tenía muchos, podía tener atentados el comandante. El comandante y todo se revisaba, todo. A mí no me revisaron absolutamente nada. Yo pasé y me senté, estaba Fidel Castro, estaba el maestro Fernández Retamar, el de Casa de las Américas, y después yo. O sea, yo estuve ahí al lado de Fidel Castro. Un hombre maravilloso. Que además te recibió con flores y toda la cosa. Sí, fue algo muy emotivo, muy bonito, y él estuvo platicando muchísimo de la cuestión de las nacionalidades, de la cuestión económica, de los recursos. Era un hombre que se pasaba horas y horas platicando. Y pues había artistas, escritores de toda América Latina y parte de Europa. Y cuando voy viendo al maestro, digo, pues ¿dónde está? Estaba hasta allá, bien lejano. Yo estuve ahí en el gabinete, ¿no?, de Fidel Castro. Yo creo que la vida en determinado momento te pone en circunstancias que nunca sabes. Yo nunca me lo imaginé. O sea, fue
fue algo, yo lo veo como un premio maravilloso, porque conocer a un hombre así y que independientemente de de las preferencias políticas o lo que sea, pues es un hombre que quedó ya en la historia, es un ícono de la historia y que va a quedar para todos los tiempos, y haber tenido la oportunidad de conocerlo y de platicar con él. Estuve platicando un buen rato con él, como unos 15 minutos. Me platicó de cuando estuvo aquí en México. Me dijo que había conocido de paso Tlaxcala. Yo no se lo creo, pero no sé exactamente. Pero sí estuve y me dijo, primero me dijo que sí era yo cubana. Le dije, no, usted mandó por mí. Ah, bien, y que no sé qué. Y bueno, fue una charla muy, muy amena, muy amena, y fue cuando me dio flores, me abrazó. Tengo la fotografía donde está. Nunca las he sacado, esas fotografías, te comentaba. En algún momento, digo, para mí a veces estas cosas son complicadas, porque si tú utilizas todo lo que tienes, lo que sabes, solo para promoverte sin tener, yo creo que la promoción principal debe ser tu obra, lo que tú escribes, lo que tú escribes, porque a veces dicen, a veces hay un currículum muy grande o muy enorme y poca poesía, y la otra que no me toca a mí ver, pero que sí existe también la calidad de la escritura que tú puedes tener, o el trabajo comprometido que tengas, y ahorita se da de todo, ¿no? Y nunca había hablado sí lo he nombrado, incluso lo digo en el libro, pero nunca he sacado esas fotografías. Probable que a lo mejor ya sea el tiempo, porque en algún momento va a llegar quien diga, no, pues yo también voy a decir que conocí al rey de España, ¿no? Entonces, pero pues está la evidencia, y desafortunadamente me quiero traer mis flores, y pues yo no sabía que no se podía traer cosas de esa naturaleza. Pues no puedes traer cuestiones vivas, ¿no? O que por las plagas, por los insectos que te puedes traer, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, se las tuve que dejar las flores las tuve que dejar ahí en El Paso, en la aduana, y pues sí me traje, creo que una o dos rosas que conservo ya, esas venían en uno de los libros, y sí las pude pasar, pero es un momento histórico, y además haber conocido, aparte de él, al gabinete y a este personaje. ¿Qué otros personajes conociste con este acercamiento con el maestro Juan? Ay, Dios, pues es que conocí a muchos políticos, conocí a artistas. Yo recuerdo cuando una vez llegó a Chiapas, y yo no sabía bien quién era Juan Bañuelos. Entonces había un movimiento de maestros, plantones, etcétera, y él se avienta un discurso, dice un discurso en contra del gobierno muy fuerte. Y yo me quedo así, dije, pues ¿quién es este hombre, no? O sea, y entonces ya en esos momentos, y sabes qué, vámonos. Agarró una camioneta, nos fuimos a recorrer Chiapas, y dijo, ando de luna de miel, no sé qué. Pero esa vez iban muchos artistas de televisión. Ahorita se me olvidan los nombres, pero también muchos escritores chiapanecos. Conozco a Jaime Sabines. En esa época también no había tanto los teléfonos con celular y que fotografías, y ni me interesaba. Conozco muy cercano también a Ofelia Medina. Ofelia Medina, porque cuando anduvo en la cuestión del zapatismo, Ofelia Medina está metida hasta ahorita tienes una organización
en ayuda a los niños indígenas, y desde esa época pues se metían los dos a la selva. A doña Conchita, se me olvidó el nombre ya, su marido es muy importante, ahorita no me acuerdo. También conozco a ahorita sí se... Y obviamente había empatía de tu parte con todo ese, pues con todo ese acercamiento social también, ¿no? Porque aparte de sí ser un hombre que se dedicaba a las letras, pues también estaba relacionado con todos estos pronunciamientos sociales, ¿no? Sí, él sí, yo no. Ah, tú no. No, yo me acuerdo que como parte de Panotla era priista. Era priista y la gente estaba acostumbrada, lo había aprendido que si tú tenías algún puesto político es porque ibas a salir de pobre, como sea. Uh-huh. Entonces yo cambio mi concepción, con Juan Bañuelos veo otra realidad. Uh-huh. Veo otra realidad y veo que el mundo de diferente manera. Uh-huh. Ya me acordé, también conocí a Samuel Ruiz. Uh-huh. A Samuel Ruiz, había un ginecólogo que llegaba también, ahorita no me acuerdo, es hermano de un escritor muy famoso y que llegaba a ver a los zapatistas. Uh-huh. Y así y escritores, a Marco Antonio Campos, en algún momento conocí a Elena Poniatowska, Ámbar Paz, y ahorita pues ya no me acuerdo de muchos. Y aparte de heredar un hijo, salud, aparte de esta herencia, ¿qué más te heredó el maestro Juan Bañuelos? Aparte de la cuestión intangible, es de otra percepción del mundo, otra cosa. Y yo empiezo a estudiar la maestría. Él no quería que estudiara la maestría, o sea, creo que como que de repente quiso a alguien que estuviera en su casa y que lo atendiera y que adornara sus salidas, etcétera. Pero durante la maestría que yo lo hago a escondidas de él, no estoy hablando que me tendría que dar permiso, pero en aquella época sí lo creía. Claro. Que me tendría que dar permiso, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, yo voy es una persona tan ávida de saber, era, que él a pesar de todos los conocimientos, echó toda la maestría conmigo. Sí, a ver, ¿qué te dejaron? No, pues esto. ¿Y qué textos necesitas ver? Y este más. Dale, yo los tengo. Los voy a traer. Y fue armando poco a poco una biblioteca muy especializada, con cosas muy enriquecedoras. Y hubo también una biblioteca que en los puestos de periódicos se daba por entrega. Uh-huh. También esa parte no es biblioteca, sino una colección, perdón. Esa colección, él me decía, sabes que cuando tú leas esta colección vas a saber muchísimo. Pero pues no tenía tiempo para leer. Y entonces esa colección, me acuerdo, y una biblioteca especializada con estudios, filosofía, literatura, ciencia. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas muy, muy ricas de mucho aprendizaje. En algún momento tuve desavenencias con él, pero cuando yo veo esa biblioteca y que me la dejó, yo digo, pues este hombre me dejó cosas que yo amaba, lo que más amaba, que es mi hijo y la biblioteca. Uh-huh. Y con eso me reconcilio con todo lo que haya hecho, porque una cosa es el escritor y otra cosa es la convivencia. Sí, seguro. Muy complicado. Maestra, ya nos retrasamos en la dinámica que también hacemos con nuestras invitadas. A mí me gustaría, antes de que pasáramos a esa dinámica,
que justamente nos platicaras de este último libro para que pasemos, el cual pues está muy reciente, ¿no? Porque yo acabo de ver justamente que fue publicado. Platícanos cómo fue el proceso. Ese libro nace como una necesidad, a lo mejor. En el tiempo que yo me jubilo, empiezo a viajar. Bueno, ya viajaba yo, siempre me ha gustado viajar, ¿no? Pero empiezo a viajar por el mar. Y lo empiezo porque mi hijo quería ser biólogo marino. Es otra de sus pasiones, se dedicó a la música en lugar de esto, pero empiezo a descubrir toda la cuestión del mar y a mí me emociona. Tengo dos impactos muy fuertes con el mar. A ver, platícame. Con el mar. Hay uno donde yendo con unas amigas me meto en Acapulco y entonces hay una liana, un lazo que se pone para que uno se sujete. Entonces yo estoy ahí a pesar de que soy buena nadadora, me detengo del lazo y me arrastra. Me arrastra y yo lo único que recuerdo es un sonido muy seco en los oídos y sentí que se me metía la arena por todos lados. Fue revolcarme el mar y yo no supe. Es como que si te pasara todo en un minuto y empiezas a recordar y dices, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién me va a llevar de aquí cuando ya esté muerta? ¿Quién va a pagar el transporte? ¿Qué va a decir mi hijo? Dejé la ropa de mi marido en la tintorería, dejé esto, entonces cosas así. De repente te va. ¿En serio? ¿Tantas? Sí, todo en unos segundos te viene así. Wow. Y entonces como que te sueltas y dices, pues ya, yo ya me fui, ya. Con el mar no se juega. Te tengo mucho respeto y mucho amor al mar. Entonces ya en determinado momento dices, no me voy a dejar vencer, o sea, ¿cómo? Y entonces empiezo a nadar con todo lo que daba yo y de milagro no nadé al revés porque ya en un momento ya, o sea, te revuelves y no sabes ni por dónde sabes estás. para qué dirección hasta que estás yo nadando, sentí, ¿no? que toqué el lazo, dije, ya, salí. La gente de afuera estaba muy alarmada, yo salí muy moreteada del mar y pues ya dije, o sea, me dio tanta pena. Dije, no me pasó nada. Estaba muerta del susto. ¿Cómo? No me pasó nada. No, yo estoy bien, pero estaba yo muy moreteada. Toda madreada. Sí, exactamente. Entonces, eso fue una situación. Y la otra me pasó en mar abierto en Campeche. Yo no conocía los mares abiertos y todo ese rollo. Y pues mi hijo se había enfermado del estómago, iba yo con él, se queda en el hotel y yo salgo. Salgo al mar, me meto al mar. Y entonces creo que había una persona, 2 personas por ahí. Y de repente las pierdo, pero yo estoy adentro del mar. No sé cómo levanto la vista, veo una nube como gris que se viene, pero bien fuerte. Y para mí era algo desconocido. Dije, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y entonces mi intuición de sobrevivencia me hace correr. Digo, qué bueno que también no me equivoqué para dónde era la dirección. Sí. Y salí como pude del mar. Si me hubiera agarrado en el mar, pues yo no la cuento. No la cuento, era una nube de piedrillas, de arena. Nunca había visto eso en la vida. Jamás. Wow. Jamás. Entonces, lo único que yo toco el mar, agarro la toalla que yo tenía y yo llevaba gogles. Entonces, lo que hago y me tapo toda la cara, nariz y boca, todo. Y empiezo a sentir todo la arena, las piedrillas que me estaban golpeando todo el cuerpo. Como misiles. Y yo empiezo a correr. ¿Dónde estaba la gente que yo vi? Nunca la vi. Entonces vi ya nada más, me iban guiando las plantitas, porque eso estaba oscurecido, no veía yo nada. No veía nada y empiezo a caminar. Y yo digo, ¿dónde está todo? Vi que los negocios pues habían metido todo cuando yo llegué a la orilla. Y ya pues como pude llegué al hotel y ya
al otro día le pregunto a la señora, oiga, pues es que, pues, ¿para qué va usted a nadar en las tardes? Dice. No, pues yo no sabía esas cosas, no sabía, entonces esas cosas fueron esas experiencias del mar, pero hay experiencias muy maravillosas del mar, ¿no? Claro. La otra es que yendo, pues me hice viajes desde el norte, de norte a sur, ¿no? Del país del mar, y en determinado momento que pues yo salía, pues dejaba la escritura. Entonces yo llevaba mi cuaderno de notas, decía yo, no, lo tengo que hacer. Y de repente no le dan, es que uno piensa que llegan las musas o que uno va. Ay, la escritura hay que buscarla, o sea, hay que provocarla. ¿Y esto forma parte de estas experiencias? No están las experiencias ahí, están en otra. Casi todo, bueno, últimamente mi poesía está muy impregnada de mar, o sea, hay muchas cosas, o sea, incluso ese libro quedó con una parte que no se publicó, yo lo corté por lo apresurado que fue, y decir todavía tengo dudas en la segunda parte, y ya no lo metí, pero fueron así experiencias de saber qué me provocaba el mar, y obligarme a escribir porque llega el momento en que uno ya no sabe qué escribir, pero dices, pues a ver, respira, cierra los ojos, siente. ¿Tienes algún tiempo en que realmente te pongas a escribir o lo haces en el momento menos indicado? Yo tengo un problema y yo siento que es grave. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha escritura y a veces me llegan más cosas y digo, no, ya no más, ¿a dónde las voy a almacenar? Pero no estoy hablando de escritura ya como poesía, sino de cosas que me llegan, de repente. Últimamente no he escrito. Muchas veces dice la gente, pues es que debes de escribir diario. No, yo lo que hago es corrijo, y lo que hice últimamente es separar. Entonces empiezo a separar los textos y empiezo a capturar todo en la computadora, y lo que hago son por bloques. También me lo hago por bloques porque así me doy cuenta de que esto no lo estoy repitiendo en el otro, porque sí me pasa. A veces tengo 2 o 3 versiones del mismo poema. Justo ahora que mencionas el tema de musas o la palabra musas, ahí fue donde yo también tuve la oportunidad de conocerte, porque tú formas parte de un proyecto en el cual me dio mucho gusto cuando Yasmín Zárate, que hizo este recuento de todas las mujeres escritoras que hay en Tlaxcala, y que me propuso publicarlas en la revista, y yo encantada, ¿no? Para mí creo que es importante dar espacio a mujeres, ¿no? Y pude conocerlas a todas, o sea, la verdad es que ver todo ese ramillete de mujeres que escriben, pues es un trabajo que también, yo sé cuánto le costó a Yasmín también, pero lo logró, ¿no? Sí. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, maestra. Pero bueno, pues ya me están aquí, presionando para que juguemos a las cartas, maestra. Así es que la cosa es seguirnos divirtiendo, decir salud por el maestro, salud por ti, por tu hijo, ¿no? Sí. Por la vida, porque estamos aquí, gracias a Dios. Qué maravilla. Y entonces se trata de lo siguiente. Tú vas a escoger una carta de la que quieras. Puedes ser de abajo, de arriba, de tú quieres, para que podamos seguir charlando y conociéndote más. A ver, yo la tengo que leer, maestra. Sí. Dice, ¿qué te gusta hacer cuando nadie te está mirando? Dormir. Sí. Bueno, sí, he sido siempre muy dormilona, pero últimamente me preocupan muchas cosas. ¿Cómo cuál? Como que la gente se va de la noche a la mañana, está ahorita y mañana ya no está, y dije, tengo que escribir. O sea, tengo que corregir, tengo que sacar todo lo que tengo, ¿no? Y los proyectos que tengo, hay que hacerlo, por lo menos dejar las cosas un poquito más claras, y que no te vayan a publicar tus escritos que nada más a la primera sacaste y todo eso. Entonces, no, pues ¿cómo? Entonces ya separar todas las cosas así. Muy bien. Otra carta, maestra. Otra carta. A ver esta.
Bueno, vienen dos, tú dime cuál quieres que ¿La de te lea. arriba? ¿Está? Sí. ¿Está? Dice, ¿crees que hay comportamientos que tienen que cambiar cuando uno está en una relación? Totalmente. Siempre tiene que haber comportamientos que tiene, bueno, las ¿Qué relaciones. cambiaste tú cuando empezó tu relación con el maestro? Cuando empezó, pues cambiaron mis prejuicios de decir esto no lo hago, esto sí lo hago, y aventarse cómo van las cosas, como te avientas de un tobogán y a ver qué pasa. No, pues sí que te aventaste. Sí, totalmente, totalmente. O sea, dijiste con permiso, como dices. No, ni con permiso, yo agarré mis cositas y me fui, ya, no me importó, me valió. Y ahora sí lo veo, me pongo en el otro lado, pero en esa época no. Pero yo creo que si volvieras a regresar el tiempo, lo volverías a hacer. Con la experiencia que tengo, no. Ah, bueno. Por lo menos sí lo volvería a hacer, pero de distinta manera. Ah, muy bien. Sí. Okay. Otra cartita. ¿O quieres que leamos esta? ¿O Sí, no, quieres está bien. Bueno, dice... dice, físicamente, ¿en qué te fijas primero de personalidad? Bueno, pero ¿en quién? ¿La mía o la de otra persona? No, ¿en qué te fijas tú? Físicamente, ¿en qué te fijas de una persona? Si yo conozco a una persona, ¿en qué me fijo? Uh-huh. Ay, Dios. Bueno, es que van cambiando las percepciones. Ahora ya me fijo en otras cosas, pero cuando eres chava, pues te fijas en las pompis, te fijas en los ojos, en la mirada. ¿Y ahora en qué te fijas? Ahora me fijo en pues a la mejor en las canas de las personas, en el rostro, si lo tiene muy duro, muy adusto, si es un rostro de mucho sufrimiento o es un rostro alegre, alguien porque el rostro te dice muchas cosas y los ojos más. Uh-huh. En esas cosas me fijo mucho. Uh-huh. Hace rato vi a una persona con la que he estado chateando en el Face, y pues sí la conocía yo, pero hace rato le vi los ojos muy rojos y me fijé mucho en sus ojos. Dije, o no duerme o algo pasa, pero eso ya no es mi problema. Muy bien, a ver, maestra, otra carta. Vamos a... Ahora sí es una. Ok. Dice, ¿cuál es tu miedo más grande? Mi miedo más grande Uh-huh. Me da mucho miedo la responsabilidad. Sobre todo ahorita, porque siento que he alcanzado mi libertad y en algún momento alguien me dijo, ¿y por qué no entras a trabajar? Digo, ¿y por qué si ya trabajé mucho y yo pongo mis tiempos de trabajo ahora? Uh-huh. Entonces el decir, bueno, tienes que cubrir ahorita un horario, entonces como que no, como que me sacan de mi contexto, y no digo que no trabajo mucho. ¿Y qué beneficio mucho. te ha dado en el pasado? ¿Qué beneficio me da? Sí, es decir, tu miedo, como dices ahorita, pues es, digamos que regresar a una responsabilidad de trabajo. De trabajo, de horarios. Ah, ya. De horarios, exactamente. En el pasado yo tuve muchísima responsabilidad, muchos horarios. ¿Y qué me dio? Pues me dio muchas cosas, me dio de comer. Me dio de comer y me sigue dando de comer. Sí, y eso es maravilloso. A ver, maestra, otras. Ok, bueno, dice, ¿qué sientes que no han entendido de ti las personas? ¿Qué siento que no han entendido de mí? Es una pregunta muy complicada porque no estoy en los zapatos del otro. Pero no sé, a lo mejor siento que no han entendido de mí la seriedad con que busco hacer las cosas y el trabajo que siento que debe ser comprometido. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien. Eso es lo que a veces pienso que
pues a lo mejor no lo entienden. Muy bien. A ver, maestra, otras cartas. A ver esta rosita. Uh-huh. A ver, pero es que se van dos. Bueno, dice, ¿qué es lo más lindo que podrían hacer por ti? Lo más lindo que podrían hacer por mí es leer mi obra. Muy bien, pues vamos a leer la maestra. Se lo prometemos aquí los compañeros que estamos presentes que vamos a leer su obra. ¿Y qué es lo más lindo que han hecho por ti? Lo más lindo que han hecho por mí es quererme, es sentirme querida por la gente más cercana y a veces que no es tan cercana. El que de repente te hablen y te digan cómo estás. Uh-huh. Y que sientes que cuentas con esas amistades, aunque no están ahí, pero de repente se acuerdan de ti y sientes el cariño de esas personas. Uh-huh. Y a veces ni lo sabes. Y eso es lo más bonito. Una última, maestra. Ahora sí que la última y nos vamos. La última y nos vamos. A ver esta. A ver, vamos a ver. Dice, ¿has hecho algo que otros pensarían que nunca podrías hacer? Sí. ¿Qué? Escribir. ¿Sí? O incluso, sea, ¿dudaban? Sí, yo pienso que el papá de mi hijo dudó siempre. Dudó siempre y, bueno, no pienso, sino que se lo dijo a un amigo. Le dijo, ¿sabes qué? Yo admiro mucho lo que hizo Angélica y nunca pensé que diera ese salto. No lo vi visible, ¿no? Uh-huh. En determinado momento, a lo mejor lo intuyó, pero no lo creyó. Uh-huh. Y pues eso sería. Y mira, lo has logrado. Pues ahí vamos. Pues a mí la verdad es que qué pena que tengamos que concluir con esta charla, porque de verdad que ha sido una plática muy amena. Conocerte un poco más de lo que ya te conocía me permite también ver todas estas posibilidades que somos como mujeres, ¿no? Sí. Todas estas virtudes que de pronto tenemos, algunas en tomar decisiones. Todas tenemos virtudes, pero me queda claro que algunas son más arriesgadas, como tú. Entonces eso también se agradece porque también forma parte de fuente de inspiración, Angélica. Entonces yo creo Gracias. Que de verdad agradezco mucho que se haya dado esta charla. Me quedo muy complacida porque justamente de eso se trata este espacio, de que mujeres como tú puedan ser escuchadas, puedan ser conocidas, puedan ser leídas, ¿no? Que ahora que nos traes esta obra, pues también tú nos digas dónde lo pueden encontrar, si está disponibilidad en dónde, cómo lo pueden conseguir, para la gente que le gusta la poesía, porque también hay mucha gente que le gusta la poesía, dónde pueden buscar tu obra. Pues ahorita todavía, es más, no hay presentación, estamos dando las primicias ahorita aquí en tu programa porque el libro está recién salido, todavía no ha habido ninguna presentación del libro, pero si alguien estuviera interesado, pues a través, búsquenme como Angélica Minor en el Face y mándenme un mensajito en el Face y ya vemos cómo les hago llegar la obra, pero les voy a pasar un tips. Hay una cosa muy bonita que está haciendo el ITC, es que estás regalando los libros. Si van al ITC, ahí aquí en Apizaquito, en el Centro de las Artes, y piden el libro, entonces se los regalan. Esa es una maravilla, sí. Y no nada más el mío, sino los textos que acaban de salir de la convocatoria. Son con el mío son 4, parece. Entonces pueden ir y pues es gratis. Ay, qué bueno. Aprovechen esa situación que no en todos lados se da. Claro, y que no siempre también se da, ¿no? Entonces eso es bueno. Bueno, antes de despedirnos y antes de que nos des tu mensaje final, pues yo una vez más agradezco a Nanovit, una empresa 100% tlaxcalteca. Como les decía, de verdad sí son exigentes en consumir agua. Ellos son los indicados. De verdad, pruébenla, confírmenlo por ustedes mismos.
Ya les decía yo que tienen su establecimiento en Teotlapan, número 21, en La Candelaria, allá en Tlaxcala. O si requieren servicio a domicilio, también lo tienen. Es cosa de que se pongan de acuerdo con las rutas que ellos ya tienen, incluso aquí en la ciudad de Apizaco. Y su teléfono es 246-111-3637. Y bueno, pues también los fines de semana recuerden también visitar, y si no, cualquier día pueden ir a La Suculenta, que es una cantina familiar, donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana muy mexicana. Y qué más que disfrutar una buena bebida con tus amigas, con tus amigos, con el novio, con el esposo, con quien usted decida, vaya y disfrute en este lugar, que la verdad es un lugar muy amplio, porque bueno, pues ahora con este tema también de cuidar las distancias y todo, tienen un espacio al aire libre, entonces es un bonito lugar. La verdad es que vale la pena que lo visiten. Ellos se encuentran en Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. Y bueno, pues a mí me gustaría, Angélica, que nos dieras un mensaje, que les dieras un mensaje a todas las mujeres que nos escuchan, que nos van a escuchar. ¿Qué les podrías decir? Pues que vivan intensamente y que busquen lo que quieren ser en esta vida, que la vida es una, que no vamos a tener otra vida más que esta, que analicen y que actúen y que también sepan que tienen que asumir sus consecuencias, pero que se arriesguen y que saben que pues no pasa nada en esta vida, o sea, la vida es para vivirla y vuelvo a repetir, hay que tomar en cuenta las consecuencias, pero hay que arriesgarse y el que no se anima pues no pasa el río. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra. Yo le agradezco mucho. Salud por esta excelente... Al contrario, me divertí mucho. Por esta excelente plática. Ha sido una charla muy enriquecedora, muy, muy de nosotras, las mujeres, ¿no? Que nos encanta platicar y que nos encanta disfrutarlo, en este caso con un buen vino. Muchas gracias por traer este vino tan rico, que además está muy delicioso. Y gracias a ustedes por seguirnos, por escuchar nuestros podcasts, Las Hijas de la Malinche, que de verdad es un espacio para mujeres fregonas y valientes. Ojalá que nos sigan escuchando, que tengan un excelente día, tarde, noche, mañana, en el momento que nos escuchen. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.